Bueno, a partir de ahora estamos grabando. Queda el chat abierto. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es... Ay, que sea más grande. Los ciclos de trabajo. Recuerden que en la clase pasada vimos... O sea, vamos a terminar viendo el ciclo de trabajo y un ejercicio. En la clase pasada vimos el código con el código G1 y G0 cómo movernos a través de un perfil. Y después terminamos viendo la simulación de ese ejercicio. En ese punto a punto. Eso de ir punto a punto lo vamos a usar siempre. Y adentro de los ciclos de trabajo, la manera de trabajar es esa. Un ciclo de trabajo es esta repetición que se hace en un torno convencional, un torno paralelo, en el que uno genera esos desbastes, retira la herramienta, vuelve al punto inicial, entra a un poco más como para generar otra vez desbaste y hace todo ese mecanismo de trabajo hasta llegar al punto deseado, digamos, hasta los diámetros deseados, los largos deseados. Bien, todo eso se reemplaza a través de un ciclo de trabajo en las máquinas CNC. Digo máquinas porque en fresa, torno, centro mecanizado se utilizan igual. Y entonces con estos ciclos de trabajo son los que van a agilizar este mecanizado y demás y van a llegar a los puntos que necesitamos. Pero para eso, antes vamos a terminar de ver el tema de los códigos G que más vamos a utilizar. Y en este caso, para no llenarlos de números y demás, vamos a trabajar sobre, vamos a desplegar un poquito más estos tres o cuatro en realidad códigos que nos van a permitir realizar cualquier geometría que tengamos en un croquis, en una pieza a mecanizar. Como ya vimos, el... Sí, Sebastián. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien vos? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno, yo en este momento estoy trabajando, me Sí. pude conectar Buenísimo. con los auriculares y no, vos sabés que no podía entrar yo a ver las clases. Ah, bueno, ¿no pudiste ver ninguna clase, los videos? O- No, la segunda clase no la pude ver Ujú. y la primera sí estuve presente, pero la Ah, segunda no la pude ver. pero encontraste el video ahí en el Classroom y no... Está el video, pero no me abre. Bueno, escucha, mandame un correo, así te lo mando por otro medio y lo probamos. A ver si le cambio el formato o algo. Bueno, ¿Eh? perfecto, Dale, perfecto. buenísimo, gracias. Yo porque para orientarme un poco más, Claro. Bueno, igual... está muy bueno, está muy bueno. Bueno, gracias, gracias, Seba. Escucha, igualmente siempre, lo mismo siempre, retomamos un poquito, hacia, un pasito para atrás y seguimos, digamos. Esto vamos a ver un poquito lo que ya vimos en la clase pasada y avanzamos. ¿No? Así que después igualmente escribime así yo te paso el link del video, vemos cómo te lo comparto. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. A vos. Bueno, entonces, retomando esto, dijimos, vamos de a poco, vamos a ir bien, y agregando de a poco los contenidos y los... perdón, Tomás Fernández. Sí, yo calculo que comenta en el chat que la otra alternativa sería desde la compu. Es muy probable que si lo abren desde el celu no se cargan, son videos de una hora. Pues yo por ahí lo que se podría hacer es partirlos o crear, que ahora se me ocurre, no pasa nada Ángel, bienvenido. Y lo que se me ocurre también es subirlos a YouTube, que quede como un enlace privado y lo pueden ver ahí. Eso también estaría bueno porque no necesitan descargar nada. Voy a probarlo después en la semana y se los comparto. Le paso todos ahí a un grupo o a mi cuenta en YouTube y lo pongo ahí. Bueno, retomando. Dijimos, vamos a ir de a poco, vamos agregando códigos de a poco. La idea es que con estos cuatro que vemos acá, G0, G1, G2 y G3, vamos a hacer todas las interpolaciones que necesitemos o que nos pidan los perfiles que vamos a ir trabajando. Está, entonces,
vamos, este G1 ya lo vimos en la clase pasada, es una interpolación lineal, en donde todos los movimientos tienen que ir con un avance eh, para, para controlar ese avance, ese mecanizado sobre esa pieza. Y son lineales, vamos a hacer movimientos rectos, chaflanes, pero siempre en línea recta. G0 es el movimiento a velocidad de máquina sin maquinar. Son todos los movimientos que voy a realizar para desplazar la herramienta en un lugar seguro, para cambiar perdón, la torre sobre los ejes, para poder seleccionar una herramienta o cualquier movimiento rápido que me sirva para agilizar el trabajo del mecanizado. Y G2 y G3, que los presentamos en esta clase, son las interpolaciones circulares. Ahora vamos a ver qué significa esto. Entonces, retomando, acá tenemos la pieza de la clase pasada y vemos el tema del código G1, que es lo que veníamos hablando, interpolación lineal con avance controlado. Fíjense, sí, Javier. Buenas Buenas noches, noches. Diego. Buenas noches, chicos, chicas. Perdón que quizás mi pregunta es muy de burro, No, pero no, ninguna. ¿podrías como ponerme en situación? La palabra interpolación me genera un crash en la cabeza que no Sí, logro llevarla a la realidad. bien, ya. Me imagino que es cuando la herramienta toca la pieza o algo por el estilo, pero No, esa palabra me saca de eje completamente. Perdón, pero no no, lo puedo. perfecto, perfecto. Mirá, acá tenemos, espera, vamos a dibujarlo acá arriba. Un eje de coordenadas, ¿no? Sí, Entonces, tenemos el eje X, el eje Z. La sí, interpolación sería moverse desde el punto A al punto B en este sentido, es una interpolación lineal. lineal. ¿Está? Ok, Si yo hago una interpolación circular, por ejemplo, de A a C, puede ser esta. Porque va a generar un círculo, un arco, digamos, ¿está? ok. Esto es una interpolación circular y esto es una interpolación lineal. Esa interpolación lineal, para que... Vamos a limpiar ahí. Esta interpolación... A ver, bueno, quiero sacar esto. Esta interpolación lineal del punto A al punto B tiene dos posibilidades. Una es Sí, generando... diagonal, Sí, otra es exacto. Una es eje moviéndote X y eje independiente... Z. Exacto. Independientemente en cada eje para llegar al mismo punto. Y Bien, otra es digamos, en diagonal para generar cualquier. Entonces, lo que vemos acá es, por ejemplo, una interpolación lineal, un movimiento rectilíneo entre dos puntos, que bien. la máquina está desplazándose con los dos ejes a la vez. Pues fíjate que tenemos un desplazamiento en En Z y Z uno en X. y uno en X. Ok, Pero al estar colocado en el mismo bloque, a ver, vamos acá. La interpolación, como dice, la interpolación puede ser en un solo eje, como es de P1 a P2. Para que vamos a borrar esto para ir por partes. La interpolación la podemos hacer de P1 a P2 en forma recta y en un solo eje. Está de sí, P1 a P2 está moviéndose del 0, 0, que P1 está en el centro del eje de coordenadas, sí. hasta X10. El Z acá no se desplazó. No, De P2 a P3 tenemos un desplazamiento solamente en el eje Z. De forma negativa. Recordad que acá tenemos el centro del eje de coordenadas. sí. Entonces en este bloque, a ver, en el bloque, a ver si lo tengo escrito por acá. No, bueno, mirá. Vamos a borrarlo de nuevo. Vamos a escribirlo. Esto como el ejercicio de la clase pasada, lo mismo. Entonces vos Sí, tenés de... Para que se me fue ahí. De P1 a P2, ¿cómo haces? Vos estás en G0, por ejemplo, no sé, G0, X0, Z0, que es P1. ¿Y cómo hago para llegar a P2? Solamente me desplazo en X.
ejemplo, G1, X empieza a valer 10, ¿sí? Porque P2 el diámetro en X10 y Z se mantiene constante. Fíjate que Z se mantiene en 0, no hubo Sí. desplazamiento. Ahora vamos a ver caso contrario, en donde tenemos un desplazamiento lineal pero en diagonal donde se activan los dos ejes. P3 está en X10, Z menos 10. Y P4 está en X, ya hubo un desplazamiento en X, X22 y Z menos 20. Entonces, al haber un desplazamiento en los dos ejes, Siempre usa diagonal. se usa bien, claro. Ok. ¿No? Si yo esto quería evitarlo, lo que tenía que haber hecho un bloque solamente con el movimiento en Z y otro bloque con el movimiento en X. Ah, ok. Cuando tienen dos ejes movimiento, siempre lo toma eh, En diagonal. diagonal, exactamente. Ok, laburan siempre los dos a la vez. Exacto. Bien. Ok, Esa era. Buenísimo. Gracias por la pregunta, porque vino re bien. ok, gracias. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces nada, lo que quería comentarle en esta presentación era eso. G1 se declara con el avance. Sí, Nicolás. Diego, ¿cómo va? Sí. Perdona que te moleste. No, por favor. Ahí en el código ese, en el bloque que hicimos recién, Sí, P4, que sería X22, Z-20. sí, No habría que arrancar, en realidad tendría que decir G01, sí, sí, X22, Z-20. sí, 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 Eso, perfecto. o sea, vos acá pones P4 como para que nosotros nos guiemos, Sí, que ese es el punto. exacto, Y antes de eso, ¿qué habría que poner? N para nombrar el bloque. exacto, Sería NX, o sea, N un número, de ahí G01 porque es un avance lineal, y de ahí los códigos. exacto. Perfecto, sí, Bien. sí, sí. ¿Y ahí Eh, terminaría o llevaría después una M de algo? no, 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 ahí termina. Fíjate que acá abajo, mira, tenemos G01, Sí, en el avance, digamos, N100, por ejemplo, upa, se me fue. N100, G01, X22, Z-22 y un avance. Ahora bien, este avance, lo que sí. quería comentar acá, puede o no estar, digamos, yo lo declaro una sola vez. Y ahora vamos a ver, esto voy para que llegamos al ciclo de trabajo y vemos que se declara una sola vez. Una vez que yo vengo declarando todos los bloques y en el primero puse F03, en el Sí, siguiente bloque puede no estar, como en este caso, en el N90, G01, X10, Z10, por ejemplo, digo F0.3. Listo, declaré un avance. La máquina guardó ese F0.3 y el siguiente bloque, N100, lo ejecuta también con G01 porque lo declaro con este mismo avance, GF0.3. O sea que el avance lo puedo agregar acá, sí. ¿Es necesario? No. y el avance ese sería la velocidad, perdóname. El avance serían los milímetros por revoluciones que se va a desplazar la herramienta para realizar el mecanizado. Bien, ¿Sí? Me acordé de una cosa que... No, bueno, antes de que terminemos quiero... sí, para no interrumpir ahora la presentación. Que no sé si lo llegaron a ver, pero hubo una corrección sobre algo que discutíamos en la clase pasada. Eh, Tomás pregunta qué es N100. N100 es el número de bloque. N100, N10, N20 son los números de bloque que describe digamos, la posición en el programa de cada perfil. Simplemente números. Para números renglones, llamémosle así. Claro, número de línea. La vez pasada, la clase pasada hubo una intervención que preguntaron, ya, porque si no así no nos olvidamos y volvemos en un segundito acá. Si les parece que estamos haciendo lío, avísenme y lo corto. Pero la idea es que no nos quede en duda. Y la clase pasada acá, revisé algo en el video y hubo un error que hablábamos sobre el tema de la velocidad de avance, sí, velocidad de corte constante en G96. Ahora igual vamos a ver en los ejemplos. Pero en G96
que yo había puesto que el G96 M03 S300. Y ese 300, en un momento del video, de la presentación, yo dije que eran metros por minuto. Y alguien me dijo, ¿cómo puede ser metros por minuto? Y se ve que en el momento no lo procesé tanto. Y después cuando revisé digo, no. O sea, son 300 milímetros. Está por minuto. Acá yo tenía el ejemplo. Entonces, nada, era para... en el video puse como una plaquita ahí cortando el video, lo edité un poquito como para que aparezca. Está la corrección, en el video yo digo en un momento 300 metros por minuto y en realidad son milímetros por minuto. O sea, la velocidad de corte es una velocidad lineal. La velocidad de giro del lucillo, de la pieza o del plato, que es toda el mismo combo, digamos, es una velocidad radial, está en revoluciones por minuto. O sea, ese S que ponemos al principio son revoluciones por minuto y en el G96 la velocidad de corte está dada en milímetros por minuto, que es una velocidad lineal. Nada, lo pongo ahí, igualmente está en el video, después cuando lo puedan revisar y demás van a ver que aparece esto y que está la corrección que corresponde. No sé si se entendió. Alguien me diga cualquier cosa de lo que si alguien no entiende lo que estaba hablando recién. Bien. Pasamos. Sería... Ah, bien. Ignacio, ¿en qué te perdiste? ¿En lo que estaba hablando recién? No quiero avanzar si estamos... Pará. A ver, viste, yo sabía que iba a ser lío. A ver si tengo el video. La fecha era 19, sí. Ajá. Entrar al primero de Esperen un segundo. Esto es genérico. Práctico, a máxima velocidad va bien. Metro cero pensando que algo. Ahí son datos genéricos. Bien. En esta parte de la presentación de la clase pasada, nosotros estábamos viendo cómo programar en esta pieza. Vimos todos los códigos que iban G99, G50, S1000 revoluciones por minuto. Esperen que paro este video. Este va en revoluciones por minuto, que limitaba la velocidad de giro del lucillo, la velocidad máxima. Este hace el posicionamiento rápido, cambio de herramienta, y acá en este G96 M03 S300 lo que hace es velocidad de corte constante. Lo hablamos medio por arriba, no quería entrar muy en detalle, pero bueno, al final generó una confusión. La velocidad de corte constante es el avance, digamos, tecnológico que tiene un torno CNC respecto a un mecanizado en forma manual con un torno paralelo, en donde la velocidad de giro de la pieza es constante, o sea, las revoluciones por minuto en la que está girando se mantiene constante, y voy a mecanizar siempre con esa velocidad. En vez, la velocidad de corte constante lo que hace es mantener constante estos 300 milímetros por minuto, que sería la cantidad de material que desprende la herramienta cuando empieza a rozar contra el material. Entonces yo quiero que mantenga constante eso. ¿Cómo lo hace? Mediante un cálculo. A ver si aparece la plaquita ahora. Acá no está la corrección. Eso lo va a hacer de esta manera. La velocidad de corte constante, si yo la... si tomas... Mi consulta era, ¿la velocidad de corte tiene algún sentido? sí.
Sí, o sea, la O velocidad. sea, no me refiero a sentido, sino como al sentido de que si está, de que si vale la pena o no, sino al sentido de tipo si tiene, si va para adelante, si va para el costado, a eso me Ah, refería. sentido existencial de la velocidad de corte. No, sí. Digamos, la velocidad de corte siempre va a estar dada de acuerdo a los movimientos que haga la herramienta sobre la pieza. No tiene que vos le decís más menos velocidad de corte, sino el desplazamiento lo generás cuando le decís menos z tanto, por ejemplo, o x tanto. ¿Está? Entonces, eh, ese es el sentido, el movimiento que tiene. La velocidad de corte simplemente es una configuración que le estás pidiendo a la máquina que intente respetar. Digamos, decís, yo quiero que la viruta en esta pieza se desprenda o que salgan 300 milímetros por minuto de material. Entonces eso es lo que yo le solicito a la máquina y la máquina hace este cálculo que se ve acá. Y como dice Ignacio, claro, para mantener la velocidad de corte constante lo que va a variar es el diámetro. Si en esta formulita que tenemos acá, el primer término es pi, o sea 3,14,16, el del diámetro de la pieza, está multiplicado por 1000 para pasar en milímetros, de metros a milímetros, y n serían las revoluciones de Lucillo. Si digamos, si despejamos esto y lo revisan un poquito la fórmula, lo que hace es que a medida que el diámetro disminuye, aumenta la velocidad de giro del lucillo. Por eso es importante limitar esa velocidad de giro que hacemos con G50 al principio de la programación. Porque cuando el diámetro tiende a cero, ejemplo en un frenteado, que yo tiendo siempre a cero, la velocidad de giro de la máquina, los n, las revoluciones por minuto, van a ser máximas. Está bien. Eh, exacto, Mateo, sí. Bien, espero no haber generado mucho lío con esto. Volvemos a la presentación. Díganme si venimos bien o volvemos a cero. Bien. El código, como teníamos G1 para los movimientos lineales, las interpolaciones lineales, tenemos G2 y G3 para las interpolaciones circulares. Y hay que desarrollarlo un poquito y también lo redujo un poquito porque presta un poco a confusión de dónde se mire esto del giro hacia un lado y hacia el otro. Ahora vamos a hablar sobre esto. Lo que necesito, el formato de las instrucciones son, por ejemplo, G2. Si pongo G2 o G3, cualquiera de los dos, voy a necesitar decirle a la máquina cuál va a ser su X final, su movimiento, su punto en X, su diámetro final, donde tiene que llegar esa interpolación. ¿Cuál va a ser su Z final? No le demos bola al W y al U por ahora. ¿Cuál va a ser su Z final? Y un radio. También existe la posibilidad de, en vez de decirle qué radio va a tener ese arco con el que va a hacer esa interpolación, tenemos la posibilidad de decirle un punto en el espacio desplazado I y K. Pero eso no lo vamos a usar para no hacer tanto lío. Lo vamos a nombrar solamente, pero no lo vamos. Entonces, R representa el radio del arco en milímetros. El I sería, por ejemplo, tenemos que generar este arco en esa pieza, esta interpolación circular para generar una pieza que necesita esta forma, digamos, en donde partimos de un punto inicial y en el programa le vamos a dar el X y el Z del punto final más este radio. Ignacio pregunta si X y Z es para todo. Sí. El XZ para los controladores de los tornos CNC son siempre lo mismo.
Esperen que levantó la mano. Tomás. No sé qué pasó. Ah, Mateo. Yo quería preguntar porque había visto eso del I y el K, pero la verdad que nunca lo entendí. A ver, vos cuando agarrás y le das la orden de que haga una interpolación, ya sea horaria o antihoraria, y vos tiene unas coordenadas iniciales y vos le das las finales. La máquina sola marcaría el centro con respecto al radio, un centro para sobre ese centro hacer un radio en base a las coordenadas iniciales y finales. Vos con la I y con la K lo que deberías hacer es correr ese centro si querés que la interpolación no sea perfecta. Sería para eso. Claro, sí. Lo que. Está bien lo que vos decís. No, no es que. Sí, te desplazaría el punto central. Es para algún tipo de arco que no sea convencional, en donde el radio no esté marcado en el punto central, eh, o convencional, digamos. Entonces lo que haces es desplazar ese punto donde vas a empezar a trazar ese arco. Eh, Generalmente no se utiliza, es muy complejo y después termina siendo figuras, por ahí las máquinas no los interpretan. Pero podemos llegar al mismo punto generando un radio. Pero bueno, sí, sí, es para desplazar el punto cero, digamos, donde se va a trazar, sería para desplazar el punto cero de donde lo trazaría la máquina en forma convencional. Pero para no hacer los líos, vamos a arrancar a trabajar con R, que ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, y esto es simplemente a modo informativo, a ver cómo estaríamos viendo el movimiento de G02 y G03 o G2 y G3. Si nosotros vemos desde arriba de la máquina, nos paramos arriba de la máquina y miramos hacia abajo y tomamos esta pieza, trazamos una línea que sea paralela al eje Z y lo vemos de arriba, podemos y tenemos la herramienta en la parte trasera del torno, porque hay tornos que tienen la herramienta en la parte trasera y otra en la parte frontal. Los movimientos de G2 serían en un sistema de programación en el cuarto cuadrante, pensando esto, los movimientos de G2 serían en el sentido antihorarios y los movimientos de G3 en el sentido horario. Pero esto es simplemente a modo informativo y de cómo está generada la programación, porque es de acuerdo a donde uno lo mire, donde se para, decir, a ver, el sentido horario o antihorario. Por ejemplo, G03, si yo me paro detrás de la máquina, o sea, del lado, a ver, viendo de frente donde está el panel, hacia la izquierda, si me paro de la izquierda, el giro del plato podría decirse que es en el sentido horario. Pero si me paro de frente del otro lado, atrás de donde sería la contrapunta o viendo de frente la pieza, el sentido de giro es antihorario. Entonces, cuando se generaron las programaciones, o decir, bueno, es M03 es sentido horario o antihorario, es depende de donde está parado. Pero bueno, repito, esto tómenlo así, después si quieren lo intentan interpretar, pero es simplemente a modo de presentar las opciones que tenemos. Si la herramienta está detrás, detrás de la torre de herramientas, está detrás de la pieza que voy a mecanizar y estamos un sistema de programación que se basa en el cuarto cuadrante, vamos a usar G02 para realizar este tipo de perfil. Ahora, si la herramienta está de frente, para realizar este perfil, vamos a usar G03. Espero que se haya entendido, pero igualmente nosotros nos vamos a posicionar en esta función. Herramienta delante de la pieza con el sistema de programación en cuarto cuadrante, en donde cuando veamos este perfil, por ejemplo esta partecita acá, vamos a usar G03. ¿Tá? No le demos bolilla al otro, simplemente es a modo de mostrarle las opciones que hay. Bien.
Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Repito, sobre esta pieza tenemos la herramienta acá. Este triangulito azul representa la herramienta y vamos a programar ahora, en este caso, desde el 0, 0, ¿sí? El centro de coordenadas en el frente de la pieza, desde el 0, 0 hasta el punto final de ese arco. Nosotros tenemos acá la flechita verde, representa el radio, ¿sí? Fíjense que está acotado R5, o sea, tiene un radio de 5 milímetros. Otra cosa, las cotas por ahí en las piezas solamente faltaría desde el 0, desde el Z0 y los demás Zetas. Fíjense que tenemos acotado 5 acá recién, pero hay que interpretar que el radio 5 también es otra cota en Z. Está del 0, desde el centro del radio hasta el 0, 0 de la pieza hay 5 milímetros. Eso es el valor. Y también podemos corroborarlo de la siguiente manera. R5 quiere decir que tenemos 5 hacia arriba, 5 hacia abajo, en el diámetro va a ser 10. Entonces, ¿cómo genero ese desplazamiento, esa interpolación circular hasta este punto, digamos, B? Llamémosle punto B que no está escrito ahí. Sabemos que es un movimiento del lado de la herramienta, dijimos que estaba en el cuarto cuadrante, es un movimiento en el sentido horario, vamos a colocar G03. El X final va a ser el diámetro final, donde termine ese recorrido, que va a ser 10. El Z final, dijimos que lo tenemos como dato en el radio, es el desplazamiento 5 milímetros, Z menos 5. Y me pide que coloque con qué radio va a generar este arco. Entonces esa interpolación automáticamente se genera con estos datos que tiene la máquina. ¿Alguna duda? Rápidamente, no sé si alguien levantó la mano o escribió. Si alguien levantó... sí, Tomás. Una pregunta, Sí. o sea, por las coordenadas que pide el programa, ¿podría implicar que se pueda hacer más de un cuarto círculo? Por las coordenadas... No entendí. O sea, de un cuarto de 0,25 del círculo. No, porque en realidad lo tendrías que hacer hasta un punto y después el otro cuarto lo haces en otro bloque. Porque Ok, vos le vas a tener que dar en el siguiente bloque X0, ¿sí? X0, Z menos 10, R5, por ejemplo. claro. ¿Está? Igualmente no te va a salir porque va a haber un choque de la herramienta con la pieza, o sea, hay un montón de cuestiones ahí en el medio, mecánicas, que no lo vas a hacer. Claro, sí, yo te estaba preguntando solamente por la parte del programa. Claro, sí. En el programa parecería, o sea, bueno, yo puedo, pero ahí va a haber algo mecánico que te lo impide. Ignacio pregunta si no ponemos R5 y bien, la respuesta, gracias Matías, claro, porque para hacer un chaflán entre el 0, 0, o sea, vamos a hacerlo, para hacer un chaflán entre 0, 0 y este punto que representaría el X10 Z menos 5, lo que necesito es decirle G01, porque voy a hacer una interpolación lineal. Si yo pongo G03, puede que no tire error, pero no lo va a hacer. Le falta el radio, con qué radio va a trabajar ese movimiento. Bien. ¿Quedó alguna duda sobre G02, G03? Sí, Nicolás. Entonces, ahí en G03 se trabajaría con un cuarto círculo. Ahora, hablamos de que no se puede pasar de un cuarto de círculo, pero ¿se puede trabajar en menos de un cuarto de círculo o es siempre un cuarto de círculo lo que se trabaja?
hay un problema que depende con qué ciclo de trabajo estés generando todo esto. Si vas a trabajar con el G71, que es el que vamos a ver ahora, no te permite ir de un diámetro mayor a un diámetro menor. A ver. No sé qué, Seba, no sé qué puse 10 acá. No me aparece, no me va a aparecer. Perdón, que me pone -10, capaz que era. ¿En qué momento, Seba Navarro, pusiste no sería -10? ¿En Z? Bueno, escribirlo cualquier cosa ahí. ¿En X? No, no, X siempre va a ser positivo. X siempre es positivo. Salvo cuando hacemos el frenteado, pero X siempre va a ser positivo. Si en G71 yo pretendo, por ejemplo, a ver, hacer una pieza así, eh, y después subir, por ejemplo, este tipo como una bochita, por ejemplo, de algo así, lo que va a pasar es que para llegar a este punto, vamos por otro color, para llegar a este punto, va a devastar todo lo que está en el medio. Eso es una de las condiciones que tiene, claro, como si fuese el peón. Esa es una de las condiciones que tiene el G71. Para esto, que se puede realizar, existen otros ciclos de trabajo. G72, G73, ya lo vamos a ver. Pero el G71 no podríamos realizarlo. Así que bueno, esto sí va a quedar como una tarea para cuando tengamos los otros ciclos vistos. No sé si queda alguna otra duda. Cristian, perdón, levantaste la mano. Sí, por lo que estoy mirando, o sea, tanto para el G03 como el G02, sí o sí tenemos que aclarar el radio. Sí, sí. Sí, G02, G03 se declaran de la misma manera. X final, Z final y radio. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor. Sí, Mateo. La mayoría de las máquinas, o por lo menos todas las que usé, cuando vos le pones algún código de interpolación circular, Ujú. si vos no le pones un radio, no arranca. O sea, se queda ahí Queda en parado. ese ciclo. Claro, se queda ahí, o muchas directamente te ponen la R y te lo marcan en rojo como diciendo te está faltando esto. Claro, Y con respecto a lo que había preguntado antes el otro chico, generalmente es más cómodo hacerlo de un cuarto, de sí, claro. cuando querés hacer cualquier interpolación, porque vos sabés que probándolo, yo me di cuenta, probándolo, si vos querés hacer la mitad del cuarto o el círculo completo, es más difícil porque tenés que empezar a jugar con los radios, o Claro, por lo menos eso me pasó a mí. Entonces siempre es como más cómodo hacerlo de un cuarto, siempre. perfecto. Gracias, Mateo. Gracias por la intervención. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos un dato ya sobre las máquinas o varios controladores. Siempre, digamos, es simplemente un bloque más. O sea, agregar si quieres un cuarto más o lo que sea es un bloquecito más. Así que no sería tan incómodo, digamos. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es arrancar el ciclo de trabajo, creo lo que les prometí al principio. El ciclo de trabajo sería ese mecanizado automático, esos desbastes automáticos generados por la máquina. Solamente se declaran en dos bloques y después sería la misma lógica que utilizamos la clase pasada, el punto a punto, ver a dónde o ver las coordenadas de cada uno de esos puntos que programamos en el o que colocamos en el perfil que se solicita. Este G71 tiene un primer bloque en el que se tiene que declarar U y R. El U sería el incremental de X, que sería cuánta profundidad va a tener cada pasada que va a realizar para llegar a ese perfil. El R sería el retiro de la herramienta. Entonces veamos acá
En azul vemos el desbaste. En rojo vemos el retiro que hace la herramienta en diagonal y hacia el principio para volver al punto inicial. Y fíjense los movimientos. Como ese retiro de la herramienta ya está desplazado respecto a la pieza, lo podemos hacer en máxima velocidad o la velocidad que me permite la máquina para agilizar todo este tema de los movimientos. Y G01 es ya con el avance controlado y de acuerdo al material y la herramienta que tengamos, que lo que veníamos hablando. Entonces, el U dijimos que era la profundidad de la pasada. ¿Cuánto entra el material para generar el desbaste? El R, cuánto me retiro para volver al punto inicial. Y así sucesivamente hasta llegar a los puntos declarados, digamos, dentro del ciclo este. Este ciclo, como dijimos, tiene dos bloques. El segundo bloque del G71 me pide con la letra P el número de perfil, el número de bloque, el primer número de bloque donde voy a describir todos esos puntos P1, P2, P3, P4 que describen ese perfil, que va a ser el siguiente al G71, por ejemplo. Si este primer G71 es el bloque número 70, el segundo G71 es el número 80, el que le sigue 90, N90, acá voy a poner P90, ¿tá? Porque va a declarar el primer bloque donde yo voy a empezar a escribir los demás bloques del perfil. Q va a ser el número de bloque final, que bueno, depende de cuando termine de escribirlo, agregarlo acá. U y W son sobre medidas, digamos, son este espacio en verde que yo puedo dejar para trabajar después con otra herramienta más nueva, mejor calidad y demás, o cambiando el tema del avance y la velocidad de giro para tener un buen acabado, digamos. Entonces yo con este U y este avance, que lo puedo hacer rápido, puede ser un mecanizado rápido, un desbaste rápido, puedo generar todo por afuera y dejarle una sobremedida, tanto en X como en Z, en U y W, dejar una sobremedida, por ejemplo, 0,5 y acá 1. Entonces, al decir U05, me va a dejar 1 milímetro más en el diámetro. ¿Está? Esto está en radio. Entonces, dejar 0,5 implica que va a ser de la medida final 1 milímetro más. Y en Z lo mismo, de la medida final 1 milímetro más. Para después con otra herramienta y otro código que vamos a ver más adelante podemos generar el acabado que se le llama y terminar mejor esta pieza. F es el avance. Sí, Nicolás. Profe, perdona que te Sí, frene no, ahora no, antes no, de ir avanzando, por favor. pues me recontra mareo. Sí, Dos cosas que noto. sí, En la primera línea que figura U y R sí, solamente. Si yo tengo, por ejemplo, que la pieza, el diámetro original fuera de, no sé, 20 milímetros y quiero afinarla hasta un diámetro de 10 milímetros, ujú, yo con U, si pongo que fuera 1 milímetro, significaría que la máquina tendría que pasar 10 veces para achicar esos 10 milímetros. sí. Igual vos podés poner, por ejemplo, 0,3, 0,35, 0,2. Va a ser los cálculos necesarios para llegar al diámetro que vos Por solicitás, eso, digamos. o sea, yo lo que me refiero es que si yo voy a poner que la herramienta va a ejercer esa fuerza, o sea, esa presión de a 1 milímetro va a ir avanzando, Ujú, yo eso fue un cálculo como para poder racionalizarlo. claro. Y lo otro que veo, en lo que hablas de la sobremedida, que vos Sí, pones que sería 1 milímetro y hablabas del tema del cambio de herramienta, del cambio de corte a pulido. sí, Era lo que hablaban los otros días, que en las tablas de trabajo de un material tenía distintas velocidades, entonces tiene una claro. velocidad de corte y una Exacto, velocidad pulido. exacto, exacto, Bien, exacto. Sí, ya sí, sí, estamos. sí. Buenísimo. Por lo menos yo uní un par de cosas. Gracias. Bien. Hay dos cosas que podemos decir que sabemos. No, no, pero sí, es eso, digamos. Podemos generar el mecanizado como lo vamos a hacer al principio, sin pensar en esta sobremedida, con una sola herramienta y demás, que es como para agarrarle la mano al tema de la programación y los códigos, ¿no? Y después cuando veamos otro código, otro ciclo, vamos a utilizar
estas configuraciones para generar el acabado. Y como decía recién, que puede sacarse por tabla. eh, y, y digamos, el que mecanizó alguna vez puede dar fe de esto, que es, si yo hago que la herramienta pase más, o por lógica, digamos, la herramienta pasa mucho más tiempo sobre la pieza y la pieza gira más rápido, lo que voy a hacer es mayor roce y mayor quita de material, y va a generar como un pulido sobre esa pieza, digamos. Puedo hacer un mecanizado rápido, en donde la herramienta avanza muy rápido y la pieza gira, no importa cierta velocidad, en donde se van a notar ciertas líneas. Y si ese avance yo lo hago más lento, es nada, es eso, ir puliéndola y tener mejor terminación. Sí, Tomás. Básicamente sería que, eh, no sé cómo expresarme, pero básicamente sería con el rayado que deja la herramienta es menos notorio porque entre línea y línea hay menos espacio. Exacto, exactamente eso. Gracias. Bueno, ahora este creo que es, ya estamos. Sí, bien. Les va a quedar tiempo para hacer el ejercicio. Vamos a ver un ejemplo sobre una pieza determinada en donde ya tenemos G03 y vamos a utilizar el ciclo G71, el ciclo de desbaste G71. Fíjense que arrancamos. Nombre de programa, número de bloque de 10 en 10, configuración de G99. Si quieren podemos ir agregándolo. Acá. G99. Esto acuérdense que era uy, qué feo ese verde. Tienen que ir. Ah, bien. No me quiere dejar escribir. Bueno, el G99, que era la configuración del avance en milímetros por revoluciones. Bien, ahí. Negro. Acá. Entonces, avance en milímetros por revoluciones. G50. No puedo agregar otro bloque. G50, S1000, limito a 1000 RPM las revoluciones del plato. Plato, pieza o sillo. G96, esta configuración, velocidad de corte constante a 200 milímetros, ahora sí, por minuto. Después, siguiente bloque, N40, G0. ¿Alguien se acuerda qué pasaba acá? Sacamos para dejar en una área segura la herramienta. Excelente, posicionamiento rápido. Sí, alguien levantó la mano, creo que Mateo, si no me equivoco. No, iba a decir lo mismo que con el código G0 se manda la herramienta a un punto seguro. Excelente, posicionamiento rápido. Pero esto se me corre. Bueno, se corrió. Acá, con T03. Esperen que me están escribiendo y no los veo. Quien levantó la mano que hable porque se me fue. El M03 es el activar el giro del plato. En el sentido, digamos, hacia nosotros, si estamos parados en el frente de la máquina. Si la vemos de frente a la pieza, sería en el sentido antihorario. T03 es busco la herramienta 03. ¿Qué más? Vuelvo, fíjense acá, esto era diámetro máximo más 5 milímetros en X, ¿no? X, diámetro máximo más 5 milímetros y Z0.
O sea, lo que está haciendo en este punto es posicionar la, la herramienta de trabajo en el diámetro máximo y los 5 milímetros que le da de seguridad para que no se choque, digamos. Sí, Nicolás. O sea, ahí habríamos acercado la herramienta desde la posición de seguridad a una posición de proximidad de la pieza para empezar a trabajar prácticamente. Excelente, exactamente eso. Exactamente eso. Si el bloque 70 realiza el frenteado, de acá se desplaza para mecanizar. O sea, y acá volvemos a posicionar ya en el diámetro máximo. Fíjense que el diámetro máximo es 30, pero desplazado a 2 milímetros en Z hacia la derecha para que no roce. Igualmente no estaría, sí, estaría rozando ahí apenas, pero bueno, ahí quedaría en una posición lista para mecanizar. Bueno, y lo que cambia, fíjense que desde el 120, desde el bloque, perdón, 110 al 170, es lo que hicimos en la clase pasada. Decir, tomar punto por punto cada uno de los vértices de esta pieza y decir qué pasa o cómo llego hasta ese punto. Ahora vamos a ir poniendo números para que se entienda mejor. Lo único que vamos a cambiar es que acá en el medio, sí, Mateo. Yo lo que no me acuerdo era cómo, o sea, para empezar a trabajar, siempre a mí me enseñaron que tenía que poner la herramienta en el centro del material, Ujú, apenas se- un milímetro, medio milímetro más para que no la roce. ujú. Digamos, en el centro con respecto al eje X y ahí pegadita. Pero no me acuerdo cómo era para, o sea, calcular y llegar hasta ese punto. ¿Me explico? Sí, o sea, si vos ya estás hablando frente a la máquina, estás haciendo el seteo de la herramienta, el cero de pieza, pero eso lo haces frente a la máquina. No sé si esa es la pregunta, pero por programa simplemente tenés que pensar en el material en bruto y tenés que ver el perfil que tenés que programar. Y sobre eso vas desarrollando el programa. Entonces yo pienso, ¿a dónde tengo que llegar? Bueno, tengo que llegar a este perfil determinado. Tengo que llegar acá. ¿Qué tengo? Y lo que tengo es un material en bruto que tiene un cierto diámetro y un cierto largo. Entonces lo que tengo que hacer es generar todos los códigos necesarios para... a ver si me sale. Para devastar esta pieza. Pero soy... Para devastar todo esto y generar el perfil. Pero el cero, no sé si la pregunta era esa, pero si el cero de pieza que vos sigues colocando la herramienta acá en el frente, bien acá en realidad en el material bruto, lo haces sobre la máquina. Sería otra etapa del proceso, digamos. Claro, nosotros nos hacían programar y nos hacían primero que nada poner la herramienta enfrente y pegarle un frenteado Claro, para ya ese pedazo limpio. sí. Y después ahí, en este caso, Mm, uno marcaba una forma cuadrada y después sí le daba todas las curvaturas y los chaflanes. sí. ¿Se entiende? Como para sacar todo lo más grueso y después sí, más despacio, para que no me raye tanto, se iba pasando despacio. Pero no me acuerdo cómo llevar la herramienta a ese punto, a ese centro. Pero por programa lo hacían llevar la herramienta a ese punto. Sí, programa. Mirá. Directamente porque lo programamos en papel y Ujú. después, Se cortó un poquito, pero mira, digamos, ¿cómo llevo por programa la herramienta al 00? Fíjate acá. Primero estoy en el N60. Perdón, alguien levantó la mano. Se me fue. Si quiere hablar. Sí, Sí. ¿no era que se llevaba para empezar, digamos, se lleva manualmente? Eh, Yo había dicho que era más fácil por ahí eso, antes de hacer la programación para empezar, digamos. claro. O Digamos, sea, o sea, para empezar,
el trabajo para usar el devastado, que era para, lo ponías adelante, digamos, de la pieza devastar manualmente. Yo por lo menos lo que entendí yo eso. Sí, sí, sí. Mirá, esa parte sería la parte de ya física sobre el material. Sobre el hecho de colocar la herramienta frente al material en bruto y poder empezar a mecanizar, a setear la pieza y la herramienta. Es lo que sigue. Digamos, ahora estamos solamente en la etapa de la programación. Ejemplo, Claro, porque eso por ahí es lo que preguntaba Mateo, que cómo se hacía para llevar la pieza. Pero claro, él dice que lo hacían programándolo. Pero vos dijiste recién que por ahí era más fácil claro. directamente hacerlo manual y empezaba, digamos, con el programa, digamos, para ya devastar la pieza. Claro, no, no. A ver, vamos a ordenar una cosa. Sí, no está errado todo lo que estamos hablando. Vamos a ordenar una cuestión. Yo quiero que pensemos para ir más prolijo, quiero que pensemos una cosa. Nos vamos a basar ahora en la parte de programación. En nada. Tenemos un perfil que tenemos que respetar, una figura donde tenemos que llegar a esos puntos que determinamos para programar. Tenemos una estructura de programación y todo lo que queremos que haga la máquina de acuerdo a lo que programamos. Esto por un lado. Cuando pasemos esto, que en realidad ya si no es la clase que viene es la que sigue, calculo que la que viene, vamos a ver el tema del simulador para ver la otra parte, la parte de configuración física, de ubicar la herramienta en el frente, como decíamos, de setear esa herramienta y demás. Eh, Hay varias formas, a ver, eh, vamos a detener esto un segundo. Quiero no se quede, no quede esa duda ahí dando vuelta. Diego, Sí, perdona que te moleste. sí, por favor. Si bien tenemos esas dos partes que tenemos, la parte física que es nosotros programar a mano el cero de pieza, Sí, puede que ahí esté el tema, porque la programación que uno ya da, la máquina la toma teniendo el cero de pieza hecho uno en la máquina. es, Entonces puede ser que ahí haya estado el tema de lo que a él le decían, de llevar al cero por programa, pero estaban obviando el hecho de que habían configurado primero la máquina el cero de pieza. Me el- da la impresión que venga por ahí, y en lo que le decían de hacer el frenteado de la pieza, era como para de esa manera poder delimitar dónde hay un cero de pieza por medio de un frenteado. Yo la verdad no me acuerdo, pero me parece que en tornería, o sea, en el torno manual, sí, sí. creo que vos podés marcarle un punto cero a la máquina para que trabaje, y para eso vos haces el frenteado, si no me equivoco. Yo sé Eh, que hay tornos manuales que tienen un retroceso semiautomático, algo de eso. claro, podés tener con regla digital. Tenés que hacer el frenteado, de ahí le pones que en ese punto queda clavado el torno, entonces los retrocesos los va a hacer hasta ahí. Claro, Y de esa manera tomarías el cero como para poder ir haciendo los avances. Me da la excelente. impresión que viene por ahí la confusión. Por Sí, eso lo que decías vos, de que son dos partes, pero el hecho de que el programa se toma siempre desde que uno puso el cero de pieza manualmente. Y ahí viene la confusión, me parece principal. gracias, Nicolás. Sí, creo que sí. Ahora, lo que no quiero igual que queden dudas. Vamos a ver, yo ahí cargué rápidamente una herramienta, está la pieza, entonces, fíjense una cosa, esta pieza puede estar ahí, puede estar más afuera, más adentro, fíjense que no sé si se llega a ver, entonces este punto, cero de pieza, este frente de esta pieza, puede estar en cualquier lugar, depende del largo del material, de la pieza que vayamos a mecanizar o lo que necesitemos realizar. Entonces, este frente, que se le va a llamar cero de pieza, varía. Fíjense, y lo que decíamos de llevarlo en forma manual, y lo que hablábamos recién con Nicolás, es decir, yo necesito decirle a la máquina, es más, esto que se ve acá en rojo es donde está interpretando la máquina que está la pieza, y nada que ver, la pieza está mucho más allá. Entonces quiere decir que ese cero de pieza está desplazado del punto donde corresponde. ¿Qué puedo hacer? Físicamente en un torno real yo lo que voy a hacer es generar todos los movimientos, a ver, acá manual, los movimientos manuales para que, o sea, manuales apretando un botoncito, para que esa herramienta vaya a donde quiero que vaya el frente de esa pieza.
podemos hacer un frenteado, si esta pieza no es perfecta, digamos que en el torno, en el simulador va a tirar algo perfecto, pero por ejemplo, yo puedo decirle, a ver si lo puedo llevar así, quiero que no se me vaya del lugar, ahí está. Esperen que, o sea, puedo hacerlo en forma manual ahí, llevarlo lo más al frente posible. Puedo hacer que esto esté girando y acercarme en X y hacer un desbastado en forma manual, ¿tá? Sería un frenteado, perdón, en forma manual, que esto se hace en el torno convencional, eh, y en el, digamos, en el simulador, lo que podemos hacer es directamente decir posicionamiento rápido, decir o lo llevo al centro, al 0, 0, o lo llevo en el vértice de la pieza, que me da lo mismo, porque en sí lo que me va a dar una referencia, ¿está? Entonces ahí la herramienta va a estar o en el vértice o en el 0, 0, que es el centro de la pieza, y ahí yo puedo recién setear esa herramienta. Setear la herramienta sería decirle a la máquina, en ese punto donde estás parada ahora, en este punto, pensemos que la máquina sabe a cuánto está desde los límites mecánicos que hablábamos en su principio, los límites mecánicos de X y de Z, entonces sabe cuánto hay desde ese punto hacia acá, pero entonces no sabe que esos son el cero de máquina, lo que no sabe es qué significa donde está parado ahora. Entonces ahí yo le digo OFT, que sería offset, busco la herramienta que es la que estoy trabajando y bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Le tengo que decir que el X donde está parado, si no me equivoco esto era 20, es 20, ingresar, y que el Z donde está parado ahora es 0, ¿tá? O podría decirle andate a la posición 0, 0, ¿tá? Entonces en ese punto 0, 0 que fue sola, le puedo decir que el X donde está es 0, ingresar, y que el Z donde está es 0, listo. Eso es lo que estoy haciendo ahora, es setear la herramienta, no tiene nada que ver con el programa y no sabe la máquina qué es lo que va a mecanizar, solamente sabe que en el punto donde está, fíjense que ahora les voy a mostrar algo, tengo que volver a llamar a la herramienta. Fíjense que la máquina respeta eso que le dije, dice que el X donde está parado es 0 y que el Z donde está parado es 0. A partir de ahí empieza a contar. ¿Está? Tanto se mueve, a ver, por ejemplo ahí. ¿No? Se mueve tanto para un lado, tanto para el otro y va contando, pero siempre tomando ese punto de referencia. Eso sería el 0 de pieza y se programa. Se configura en la máquina por fuera de lo que es la programación, que es lo que estamos trabajando ahora. Que está acá. No sé si se entendió o se generaron más dudas. Respóndanme eso, por favor. No, a ver, ahora te entendí. Pasa que a nosotros nunca nos explicaron que se hacía así. A nosotros nos hacían buscar el 00 a partir de las medidas que nos daba y ponerlo ahí. En el simulador donde nosotros trabajamos no te daba la opción de manejarlo así como lo manejaste vos, Sí, simulando sí, que fuera manualmente. Entonces a nosotros nos hacían calcularlo todo y encontrar ese punto. Y no me acordaba cómo se hacía, pero tampoco sabía que se podía hacer de esa manera. claro. Más fácil. Sí, lo que pasa es que el Unisoft es como muy genérico. Y en realidad la mayoría de los simuladores son genéricos. Esto es muy similar al torno real, digamos. Así que, Tomás, me perdí un poco el eje X. Perdón. Ay, se me fue el chat. Sí, Tomás. El eje X es el diámetro. X diámetro. Y el Z es el largo, digamos, de la pieza. De nada. No, Mateo, vas a ver que este simulador es muy probable que no tengas problema. Sí, Javier. Diego, una Sí, consulta. Cuando vos seteás la máquina en el cero del material, sí, vos tenés dos opciones, que es uno del filo del material y otro del centro del material.
Sí, Con respecto al programa que vos le vas a cargar a la máquina, sí. se le avisa al programa dónde va a estar el cero, como para que entienda desde dónde arranca. Lo que hace es decirle cualquiera de las dos cosas, porque vos, en definitiva, lo que te pide la máquina es una referencia. A ver, vamos de nuevo. El Digo, decir, la sí, referencia no sería más en Z que en X, porque en X es como que la máquina automáticamente se puede ubicar. El tema es ubicar en Z, que sería en la profundidad para encontrar el frente de la pieza. no, en los dos tenés problemas. Si vos configurás mal, por ejemplo, fíjate, vamos a hacer una prueba, ya que estamos con esto. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a mandar a la máquina y quiero responder las dos cosas a la vez. Por ejemplo, le digo a la máquina, andate con G00 hasta X0, total acá no lo vamos a romper, Z0. Entonces la máquina se va a mover al centro. Si yo le hubiese dicho, por ejemplo, que el X o sea, configurando 00 no va a tener problema. Ahora el centro lo sabe el simulador. A ojo es simplemente, o sea, ir marcándolo. Esto sí ya recurrimos a las técnicas de un torno convencional y el que por ahí haya manejado encuentra el punto central de esa pieza y dice, bueno, ahí está el punto cero y ahí ya un poco juega el ojo, porque piensen que acá yo le digo a la máquina, por ejemplo, dijimos que era, yo lo configuré en X20, vamos a ver si es verdad. No, está bien, sí lo va a tirar igual. G00, ingresar, X20. Si yo le hubiese dicho mal el X, acá me dice colisión de la herramienta. Hay algún problema, entonces quiere decir que si está mal seteada, por ejemplo yo le hubiese dicho en un principio que acá en este vértice, configuro que esté en el vértice, le digo mira, acá estás en X50, la máquina interpreta que ese es X50, entonces van a empezar a contar para adentro desde este punto supuesto X50 y puede que la pieza en realidad sea, a ver, vamos a corroborar, diámetro 60. Entonces hay varias alternativas y en la vida real esto hay que medir, remedir o incluso se hace una pequeña pasada de desbaste solamente desplazándonos en X, volver sobre ese X a un supuesto frente, que lo invento, puede estar un poquito más adentro, un poquito más afuera, y recién a llegar mido de nuevo, agarro calibre, mido de nuevo y ese es el X que voy a colocar en el seteo. Pero bueno, no quiero enrollarlos demasiado, pero ese es el X que coloco acá. En el simulador es un poco más fácil, porque si yo configuro que la pieza tiene 60, cuando le diga andate posicionamiento rápido, andate al vértice, yo sé que va a ir a X60, o sea, yo sé que esta herramienta está en 60 y Z0. Entonces para mí es más fácil setearlo porque voy acá, me bajo la herramienta 1, esto no importa los valores y digo, estás parado en X60, listo. La máquina está en X60 y está en Z0. Entonces la máquina va a interpretar ese X60Z0. No sé si había otra consulta respecto a esto si no avanzamos. No quiero que se nos vaya. Cuando vos ya le pones que está en X60, la máquina entiende de que está del lado de afuera del material, no en el centro. Claro. Sí, exacto. Bien. Exacto. Bien. Se nos está yendo la hora y todavía no hicimos el ejercicio. Vamos, pero no importa. Prefiero última retomar 1000 veces sobre eso. Bien. Mirá qué lejos que nos quedamos. Fíjense esto. Se me fueron todas las cosas que había escrito. El G71, o sea, veníamos toda la declaración de los bloques, frenteado, posicionamiento, listo. Siguiente bloque, y acuérdense que esto lo habíamos llamado funciones preparatorias, que son todas las que van a hacer el frenteado, el preparar la máquina y demás, las configuraciones que la máquina va a tomar para configurarse internamente, limitar la velocidad, de corte constante y demás. Y después siguen los ciclos, en este caso G71. Fíjense que G71 les damos una profundidad de pasada de 0,5 milímetros. O sea, va a ser 0,5 milímetros, desbaste, se retira 0,5
vuelve al punto inicial, ingresa 005. Este retiro de herramienta es simplemente para que la herramienta no vuelva sobre el mismo punto y roce, digamos, la pieza de trabajo. ¿Puede ser mayor? Sí. Podemos poner R1, R10, R20. O sea, la herramienta se va a desplazar 20 milímetros y va a volver. ¿Tiene sentido? No. Entonces, ¿puede ser menor? Sí, pero empieza a rozar porque pongo 0,2 y ya va a estar pasando muy cerca la pieza. 0,5 es un 0,5, 0,3, digamos, es un valor aceptable. Segundo bloque del G71, el bloque número 100, declaro G71P y fíjense que pongo 110 porque es el número de bloque siguiente que me va a dar la primer coordenada de este perfil. Si nosotros empezamos a poner nombres, bueno, justo acá donde está la A, pero sería el punto A, representaría este primer bloque que vemos acá. Está el 00, el origen, el centro de donde está el centro de coordenadas para esa pieza. Después estamos generando una interpolación circular en el sentido horario, en donde vamos a tener el punto B, que es donde termina el G03, y entonces ponemos G03, cuál es el diámetro que tiene, como acá, diámetro 10, como R5, Z es menos 5, y con un radio de 5 milímetros. Y así sucesivamente todos los puntos hasta terminar en el último bloquecito que estaría acá, sería A, B, C, D, E, F, bueno, acá estaría el G, que son las coordenadas que vemos acá en el N70. Está X30, Z menos 30. Ahí terminaría el perfil de esa pieza o la descripción de todo el perfil de esa pieza. Como es N170, ponemos Q 170. Y fíjense lo que decíamos antes del tema del avance. Se declara una sola vez F0.3, que va a ser el avance que va a generar con esa herramienta durante todo el mecanizado de esta pieza. Y lo declaro una sola vez. Fíjense que está G3, G1 y demás, pero no existe el F al lado. Está declarado una sola vez. ¿Quiero cambiarlo? Lo tengo que agregar acá al lado. Se declara siempre ahí y nada más. Y después, ¿qué hace? Un retiro a una posición segura y finaliza el programa en el bloque 190. ¿Alguna duda al respecto? Obviamente que el Q lo sabemos una vez que ya tenemos predefinidas todas las operaciones que va a hacer la máquina. Claro, sí, seguro. Lo podés contar, porque vos decías, a ver, A, B, C, D, E, pero no pasa nada, deja el espacio y después lo agregás. Ok, bien. Es indistinto. Bien. Entonces, ahora les toca a ustedes. A ver, ¿cómo estamos? Perdón. Entre N100 y 190 el ciclo. No, pará. Volvamos. Ay, mira, ahora me aparecieron los puntos que quería mostrarle. No, este no. Ese no lo tenían que ver. Así que alguien fue rápido, copió el resultado. El ciclo va en el bloque siguiente del G71, donde empiezo a describir el perfil de la pieza. ¿Está? Porque el número 100 es parte del G71. Ignacio pregunta y dice si va entre 100 y 190. No. Simplemente va lo que está dentro, o lo que me describe todos esos puntos A, B, C, D, F, G, H, los que tenga, que me describa la pieza. Tanto C110 y en este caso termina en 170 y después se va. Si yo agrego el 180 acá, van a ver que se genera un problema. Cuando pongo otra pieza, siempre tomémoslo no 110, sino va a ser siempre el bloque siguiente al último bloque del G71. Depende cómo vayan poniendo los números acá. Yo lo que les voy a dejar es, ahora si quieren, las 9. 10 minutos, si quieren hacerlo solos.
y generar la programación de esta pieza y la resolvemos juntos. Si se animan, pueden dibujarla, copiarla o empezar a hacer la programación con lo que vimos. Si quieren vuelvo para atrás para ver cómo arrancarían, o si se acuerdan, díganme ustedes. Sí, no, es Seba. ¿Hace falta el G71 o arrancar desde los pasos desde el bloque siguiente? Todo. Desde nombre de programa son 20 bloquecitos que tienen que escribir. No entendí lo del G71 por eso. No entendía bien eso. Bueno, volvemos, pará. Perdón, alguien preguntó más, o sea, los límites de donde se lee sería exacto, entre 110 y 170. Bueno, vamos para atrás. G71, ciclo de desbaste. El ciclo de desbaste va a realizar todas las pasadas necesarias para poder devastar este perfil. Vamos a crearlo acá. Tengo el perfil, o sea, tengo el material en bruto y lo que yo necesito hacer o lo que me piden hacer es llevar ese material a esto acá. Lo que tengo que hacer es todas las pasadas necesarias para llegar a este perfil, ¿no? Bien, ¿cómo hago eso? Vamos a cambiar algo que se vea mejor. Entrando en el material, generando desbaste, retirando la herramienta. Esto es R, esto es U. Entro, desbasto. ¿Cómo genero ese desbaste? Con este avance y determinado por todos estos bloquecitos que le dice hasta dónde tiene que hacerlo. Tanto se va a hacer todos los desbastes necesarios, tiqui, 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 esa herramienta para digamos, sin llegar o llegando a estos puntos. X0Z0, X10Z-5 con este radio y demás. ¿Se entendió eso? Bueno, no sé si... Sí. Bien. Entonces, el G71 es, si quieren le dejo esto acá para que copien esto tal cual, porque no varía. Y tienen que realizar esta parte interna, digamos, donde está el punto a punto del perfil que voy a pasar. A ver si lo puedo poner acá adelante. Mientras vayan copiando esto, va a ser el programa 03, por ejemplo, o 0003. Tengan a mano esto. Yo mientras voy buscando a ver si lo puedo poner acá adelante la pieza que quiero que hagan. A ver. Ahí está. Bueno, ahí les dejé puesta la programación anterior, lo que tienen a la izquierda, y la pieza que deberían generar la programación. No se fíen de acá el X35, por ejemplo, porque no tiene nada que ver. Vamos a tacharlo. O sea, ojo con esto, el resto no me interesa. Y con esto. ¿Se animan a ir haciéndolo? Sí. Buenísimo. Abran el micrófono cualquier cosita y me dicen. O escriben. Bien ahí, Guillermo. A ver.
ver si puedo poner música sin... Mm, Yo tengo la misma duda que antes todavía, es cómo llevarlo al 0-0. Eh, No, no, o sea, o olvídate. cómo arranco. Olvídate. Directamente le pongo ceros, que vaya 0-0 y hagamos de cuenta que ya está ahí, ¿no? Sí. Olvídate Listo. desplazate la cabeza de la máquina. No existe la máquina acá. Solamente es escribir códigos. Este está buenísimo. ¿Se escucha la música? No. Yo solo estoy escuchando. Bueno, a ver. Ajá, ya sé. Creo que cuando te dice de presentarlo, te da así como presentarlo con sonido, presentarlo sin sonido. Ya hace tanto que no presento que no me acuerdo mucho. No. Lo que pasa es que no quiero sacar de la pantalla lo que están viendo. Estoy en el otro monitor tratando de... A ver. No importa. Ah, que salga por el otro parlante. No. Tengo que reproducir de la compu. No tengo música. Bueno. No. Ahí se tiene que escuchar. Genial. El chaflán. Sí, falta ese... A ver. No. Sí, se genera solo ya con los datos del X30 al X40. Ah, no, nos falta un dato ahí. Ahora lo agrego. Pero... El T03 es la herramienta número 3, T0303.
En la interpolación dame un segundito, vamos a poner pausa acá. Boris, en la interpolación circular vos pones el diámetro final a donde vas a llegar. Esto, en X, digamos, ¿no? O sea, vas a poner X20, porque vos partís de 0, 0, X20, y el Z, menos 10. Y el R, 10. Siempre colocás el diámetro. Genial. A las 21:10 ponemos la resolución porque si no voy a empezar a cantar. No creo que les guste. Estás pensando en lo mismo que yo hasta ahora. Por más que sé que le decís lo mismo a 10 personas, no digas que me amas a la noche y de día me odias, que ya no estoy pa' novias. Bueno, para la finalización del curso tenemos que ir a un karaoke o a un asado por lo menos. Y sí, sí, sí. Desde ya. Te digo que a tus brazos de nuevo volvería y que podrás estar con otros y sigues siendo mía. Por más que no exista un bueno, ya estamos las ideas. que no pasaría, no eres solo que quería. Se terminó la conga. Bien. ¿Alguien pudo hacerlo? ¿Hacer avanzar un poco? Yo lo hice, pero estoy copiando la parte de arriba. Ah, bien. Yo ahí me parece que pude sacar de 110 a 170, pero estoy en duda. Lo otro no lo copié ahora, o sea, hice No. esa parte para calcularla, Hace pues rápido. me variaba si no. Excelente, excelente, excelente. Bien. Yo me parece que me mandé y empecé a hacer como la pieza de cero, tipo le pegué un frenteado, la estoy haciendo todo parte por parte. Me está llevando un montón, pero bueno. No pasa nada. Este es el momento de equivocarse. Acá no pasa nada. Buenísimo. Bueno, bien. Sí, hasta el N100 es exactamente igual. No varía. Por eso lo que quería también que vean es eso. N110 también es lo mismo, digamos. Siempre en el inicio de un programa vamos a tener la misma lógica. Van a ver que los códigos se repiten. Bueno, después te lo tengo que borrar. Van a ver que arrancamos de la misma manera, que la lógica es la misma, puede variar de acuerdo a los diámetros que tengamos, los X ahí intermedios, pero después siempre el mismo. Sí se va. Sí se va. Si lo puedes poner un segundo. Ah, perdón. Esta. Sí, Ignacio. Sería G03, X20, Z-10, R10. Perfecto. El bloque siguiente. Seba, ¿puedo pasar? Así, porque igual vas a seguir viendo la misma. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver la resolución, así no le quito más tiempo. Entonces, fíjense que, como veníamos trabajando, son los mismos, los mismos primeros bloques, ¿sí? Hasta, como decía recién Ignacio, hasta el... No te cambia el diámetro, Diego. Exacto, sí. Fíjense que acá... En N60.
Excelente. En N60 tenemos X45 y en N80 tenemos X40. O sea, siempre tienen que tener en cuenta estos dos bloques principalmente porque el resto... Y bueno, fíjense que yo acá uso T0101 porque no tenemos definida La herramienta. la herramienta. Pero no importa, ponemos un número de herramienta. Lo importante es que, fíjense que es exactamente para la programación, para arrancar en estos programas y demás, no vamos a modificar nada. Si alguien se anima y quiere ir jugando, después en el simulador van a ir probando esto, cambiar estos valores lejos del 0, o sea, como dijimos en un principio, el X puede ser 50, Z 50 y es válido, o cualquier valor lejos de la pieza para poder buscar esa herramienta, que gire, buscar la herramienta y demás. Y sí, tener en cuenta estos X, de no comérselo, digamos, poner siempre lo mismo. Tomás, me costó entender las líneas 50 y 80. En 50 es la herramienta. Tomás pregunta, dice, me costó entender por qué de las líneas 50 y 80. En el N50 es una herramienta. T03, T01, 04, cualquiera. En un principio no nos importa. Simplemente es lógica de programación, buscar la vuelta y entender el programa. Después, como recién, no sé si fue Darío que lo comentó, Miguel, me parece que no. Yo, sí. Miguel. El tema esto del diámetro depende del diámetro de la pieza. Fíjense que tenemos un diámetro de pieza de 40, a donde tenemos que llegar. Entonces acá dijimos que era más 5 milímetros, diámetro máximo más 5 milímetros, 45. Y después sí, el X40. Opa. Bien. Y después G71, mismas configuraciones. Ah, fíjense, mirá, acá hay una falla en mi programa. Q es 170 también, mira. Está, faltaba el Q ahí. G71 en sus dos bloques. Sí, Mateo, me parece que levantaste la mano. Sí, pregunto. Sí. Vos cuando arrancaste ahí, pusiste, bueno, abajo de G71 pusiste X0, Z0. Después pusiste X20, Z-10. Vos, digamos, le diste para la parte de arriba, mirando la imagen, ¿no? Fuiste por la parte de arriba, No, vos en decís por X. el X20. Claro. No, el X siempre es positivo. Así lo mires desde acá. Así estés Y mirando desde pero, acá, siempre el X es positivo. mm, O sea, no es que, ¿cómo sería? claro, no es que en este eje de coordenadas el X para acá va a ser negativo. ¿Está? La Ok. máquina está seteada, está pensada en que cuando la herramienta está de este punto, hace cuenta que está invertido, pero tampoco porque en definitiva el X va a ser siempre positivo. Pero hacer cuenta que si querés, para ordenar un poquito más, de acuerdo a lo que tenemos siempre presente, es que el X positivo está abajo y el negativo está arriba. Si querés pensarlo de esa Ok. manera, pensarlo así. ¿Está? Y el Z Bien. sí. Están los positivos acá y los negativos acá. El Z sí. Sí o sí, desde el frente hacia la izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. El X sí, Ok. si querés podemos pensarlo de esta manera para... Más que nada porque, por ejemplo, cuando hacemos el frenteado vamos a X-1. Y así como, nunca van a ser negativos, pero me ponen un X-1 acá. Entonces, vamos a pensarlo así. Para ordenarnos un poquito y no parar ahí. Perfecto. Entonces, fíjate que siempre... Ah, otra cosa a tener en cuenta. En el programa que yo creé, que escribí acá, presten atención a esto. En este bloque, en el bloque número 130, ¿qué falta? La X. Exacto, falta la X. Pero no hace falta, esto funcionaría igual. ¿Por qué? Pues ya está. Porque no se va a mover sobre ese eje. Exacto, como no nos vamos a desplazar sobre X, puede o no estar en este bloque declarada. No me lo exige y no me va a tirar un error. Lo mismo que cualquier cosa que declaro antes, como dijimos el tema de la F. Diego, si pongo la X ahí, yo lo puse como para irme guiando. Si lo Perfecto. pongo igual no hacía problema, el sistema No, no chocaba ni nada, seguía funcionando. no, porque vos lo vas a mandar a la misma coordenada. Le vas a decir, Claro, no ponerlo simplemente lo resume y el sistema ya toma como que la X se mantiene igual. exacto. Vamos a tratar de ponerlo para hacer un orden ahí, digamos, en la cabeza, pero
Lo que pasa que también a veces genera un choclo acá de números y códigos y demás que no quería hacerlo. Pero es para demostrar que existe esa posibilidad. Sí, alguien dijo algo. ¿No? Bueno. Entonces, bloque siguiente, lo mismo. Falta Z, porque solo me desplazo, solo coloco el eje en el que me voy a desplazar. Interpolaciones lineales, solamente puedo colocar si van a ser, no va a ser un cono, o por ejemplo, fíjense que de E al F, del E al F, sí necesito poner los dos ejes. Sí, alguien levantó la mano y se me fue. Sí, o sea, cuando se repite, que queda en el mismo lugar, digamos, no se tiene que repetir en el siguiente paso, Claro, para sí. no hacer tanto choclo, porque ya viene 20, entonces si se mantiene ahí y el único que se mueve es Z, pone Z, y el otro cuando el Z sigue en el mismo lugar y se mueve X, se pone X y Z se obvia. Exactamente. Listo, listo. Exactamente eso, perfecto. Bueno, y fíjense, termina, no se ve todo completo acá, pero bueno, termina ahí en N170, el último, el G, y después quedaría, que no se ve acá, el N180 con el desplazamiento G0, ¿sí? O sea, lo que habíamos puesto antes, G0, X100, Z100, y después M30. Que faltó ahí. Sería 190. 190. 190. M30 y termina el programa. Esto, una vez que lo carguemos en el simulador, va a ser todo el mecanizado necesario para llegar a este perfil. Y nada más. El programa funcionaría. No como el anterior que vimos la clase pasada, que era simplemente a modo de ilustrativo. Sí, a ver que alguien levantó la mano. Un segundito. Nicolás. No, yo te iba a preguntar que en el caso de que cuando el X y la Y se mantienen, que no hay que escribirlo en la línea de código siguiente, lo mismo pasaba con los G, ¿no? O sea, si vos ya le indicaste que se mueva lento con un G01 en la próxima línea, no hacía falta indicarle un G01. Exactamente, Nicolás, sí. Lo mismo que dice Nicolás. Por ejemplo, en esto de acá, desde el 130 hacia abajo, G01 se repite. O sea que esto estaría de más. Estaría de más. Sí, podría no ponerse y la máquina interpreta que me estoy moviendo en G01. Y es un problema muchas veces, por ejemplo, acostumbrarse a no ponerlo porque si yo pongo, digo, me voy a mover siempre el G01 y puse el G03 porque tenía que hacer una interpolación circular y no puse el G01 siguiente, esto es error. Entonces, está bueno ponerlo, pero es verdad que si no está, funciona igual. Ya está declarado. Gracias, Nicolás. Boris. Profe, en el punto C, que va de B a C, De B a C, sí. dice Z menos 20. Sí. Después, en el punto de D a E. De D a E. Sí, acá. Ahí dice Z menos 25. Bueno, yo me confundí y pensé que no se le sumaba al acorde. Yo le puse menos 5. Claro. Eso, por ejemplo, lo podrías hacer si en vez de usar coordenadas absolutas, usás coordenadas incrementales. Entonces, por ejemplo, en este caso, si haces eso como vos decís, pondría G01 W Menos 5. Claro. Entonces ahí sí es válido. Pero si no lo estás haciendo es volviendo al menos 5 que por el estaría por acá. Ajá. ¿Sí? Claro. Bueno, eso sí trabajar. Que incluso se puede hacer, no hay problema. Si ustedes hacen un programa y en vez de poner Z ponen W menos 5, ahora te genera medio a veces un matete, así que se podría. Pero podría hacer, no hay problema, pero de esa manera. Es válido cuando pones W. Listo. Bueno, a ver, creo que no quedaba nada. Ninguna tarea dando vuelta, no. Bueno, algo que acotar, algo que quieran consultar ahora. Matías pregunta si vamos a llegar a ver a un programa en UIW. Mirá, yo creo
que creo que no... Si querés escribirlo en UIW, lo escribís, pero vamos a trabajar siempre en coordenadas absolutas porque si no se genera mucho lío y por ahí alguno puede agarrarlo más o menos y decir, uy, ¿por qué está esta U acá? Y ya se liga. Total es lo mismo. En definitiva es lo mismo. No sé si me preguntás con respecto a la sobremedida en G71 o a la programación de las coordenadas. Matías. Ignacio. Y está bien, está bien. A ver, se genera en duda, quiere decir que hay algo ahí dando vueltas. Bueno. Sí, Cristian... en la programación, Matías, no, me parece que no tiene sentido verlo con UIW. No tiene sentido. Cristian dice, me tengo que poner a estudiar. Es lo que venimos viendo hasta ahora. Es repetitivo, tomar programas anteriores, esto que hicieron ahora, tenerlo en la hoja y la clase que viene... sí, la clase que viene ya vamos a trabajar, vamos a tratar de descargar el simulador, así que tengan a mano... dos cosas tengo que decirle eso. Tengan a mano, yo en la semana le voy a compartir un link, si tienen una compu. No es indispensable, pero bueno, está bueno porque lo que sí es la parte de la simulación, así que vamos a empezar a configurarlo, a ver cómo se usa. Sí, Javier. Más que mal, los requisitos de la compu tienen que ser bastante cojuda o son bastante livianos los programas. Yo lo he instalado en las compus del gobierno que tienen 4 GB de RAM, el procesador, y ahora no me acuerdo, se los paso. Anda, digamos, en una compu más viejita anda, pero un poquito más lento. Bien. Capaz que para usarlo tiene que tener todo cerrado y poder usarlo. Bueno, chau Seba. Sí, alguien levantó la mano por ahí. Sí, mira, hace unos días le dieron a mi hijo la compu de la escuela, es una Exto. Va a andar re bien ahí. Sí, yo te digo que están lindas, tan buenas. Sí, sí. Bueno, sí, la voy a descargar ahí, porque yo ahora las clases estoy con el celu, así que Joya. lo voy a descargar ahí Sí. directamente. Tené a mano la compu porque la clase que viene, Dale. yo igual en la semana lo vamos a ir hablando, se los voy pasando ahí al grupo. Tengan a mano, la idea es que tengan instalado el programa o que la primera parte de la clase que viene veamos cómo es la instalación. Y sí, Boris, va a andar en una compu del gobierno. Y ahí vamos a ver el programa y vamos a empezar a ver el tema de cómo se maneja cada función del programa, tranqui, van a hacer un par de clases viendo cómo son varias funciones, varios botones para tener en cuenta, pero lo vamos a sacar adelante y después vamos a volcar este programa a ese simulador y ahí vamos a avanzar con los diferentes ciclos. Pero primero vamos a hacer un par de ejercicios con esto para que le agarren bien la mano y van a ver que es repetitivo, es siempre lo mismo. Otra cosa, hay una lo compartí hoy, que me pasaron de la escuela de oficio, una encuesta o un formulario que tienen que llenar, que me pidieron con datos personales, bueno, no sé, eso, fíjense que está ahí el link para el acceso y hay un videito, me parece también que muestra cómo acceder. Me pidieron que por favor lo completen como para tener ellos una idea de la gente que está en el curso. Bueno, creo que estamos. Por hoy es todo. Espero que que se haya entendido, que se lleven algo más, aunque sea más dudas. Espero que lo puedan aprovechar y como siempre tratar de traer más dudas y traer más cosas para la próxima clase, que siempre viene bien y resuelven por ahí no a uno sino a varios las dudas que se generan. Está. Dale, profe, nos vemos la clase que viene. Bueno, muchas gracias. Chao, profe. Chau. Gracias.